Nuevamente un cordial saludo para todos. Les doy la bienvenida a continuar con el proceso de lo que es el diplomado de Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte, realizado por parte de la Universidad UNINCA, la Universidad Inca de Colombia, específicamente el programa de Cultura Física y Deporte. Primeramente me presento, yo soy el profesor Jaime Martínez, quien va a ser el encargado de dirigirles esta sesión. Entonces nos vamos a enfocar en la temática que son los estilos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Hablando desde un contexto ya de carácter pedagógico. El objetivo que se tiene en esta sesión es que ustedes logren identificar cuáles son las características principales de lo que se considera un estilo o método de enseñanza, ¿sí? Aquí empiezo a hacer una salvedad ya que empezó a correlacionar lo que es estilo y método de enseñanza, ya que son, bueno, podríamos determinarlos, son de carácter similar, por no decir que es lo mismo, pero bueno, ya ahorita les voy a mencionar cuáles serían un poco las diferencias entre ambos, ¿no? Las competencias que se desean que ustedes desarrollen, primeramente, que ustedes logren reconocer qué es un estilo o un método de enseñanza, cuáles son sus características como tal, que logren diferenciar la, ca- que logren diferenciar o identificar las diferencias entre cada uno de los estilos o métodos de enseñanza que les voy a presentar a continuación, ¿sí? Distingue según su experiencia o el conocimiento previo que usted tiene, cuál o cuáles son esos estilos de enseñanza que usted pone en práctica o cuáles va a colocar en práctica, que usted logre distinguir primeramente cuáles son los que pone en práctica y cuáles le llaman la atención para que usted lo ponga en práctica, ¿sí? Y por último, la competencia que se espera es que usted implemente en un contexto real lo visto acerca de estos estilos de enseñanza, que usted lo logre plasmar en la realidad. Entonces, estas son las competencias que tenemos previstas para esta sesión. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar mencionando qué es un estilo o un método de enseñanza. Cuando nosotros hablamos de un estilo de enseñanza, nosotros tenemos que aquí hacer una salvedad, porque estilos se tiene entendido que hay cuántas personas en el mundo hay. Cada individuo tiene un estilo de enseñanza totalmente individualizado o diferente, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque cada individuo actúa de forma diferente. Entonces, por esa razón, nos enfocamos en lo que es los métodos o la metodología de enseñanza, que ya están más específicamente establecidos y es lo que nos va a dar indicio para ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Entonces, como les venía mencionando, pues a tener en cuenta que es, sino el más importante, uno de los más importantes elementos en el contexto educativo, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de estilos o metodología, hacemos referencia a lo que son las estrategias, qué caminos nosotros vamos a utilizar, cuáles son esas formas educativas que nosotros vamos a utilizar para lograr transmitir el conocimiento de parte del docente hacia el estudiante. Hay que nosotros tenemos que recordar que todo esto, lo que son los estilos y la metodología, va enfocada netamente o nuestro punto clave sería el estudiante como tal. Entonces, está relacionado con lo que son una serie de pautas, técnicas, recursos, momentos, espacios en los que se organiza para llegar a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Nosotros, como lo pudimos ver en planificación, tenemos que tener en cuenta esos aspectos más específicamente en el método que yo voy a implementar al momento de enseñar, ¿sí? Para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta el modo, o este va a ser más específicamente el modo como yo voy a desarrollar determinada sesión, cómo lo voy a implantar, cómo voy a transmitir ese conocimiento, ¿sí? Eso sería lo que es el método o lo que es el estilo de enseñanza. Nosotros cuando nos hacemos referencia al método, nosotros tenemos que hacer coherencia o enfocarnos en responder esta pregunta, el cómo. ¿Cómo voy a yo a transmitir ese conocimiento que tengo hacia los estudiantes para que ellos adapten?
ese conocimiento, para que ellos lo acojan como tal, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer con mis estudiantes dentro de un aula, dentro de un contexto que tenga unas características específicas, que se favorezca el desarrollo de ciertas competencias enfocados al contenido de la enseñanza? ¿Sí? Como se venía mencionando anteriormente, la metodología y el estilo de enseñanza está enfocado hacia lo que es el estudiante. Es a quien va dirigido este proceso, ¿sí? Por ello, hay que tener en cuenta la relación que es existente entre el profesor y el estudiante. Importante mencionar que lo que es la metodología y el estilo es aquella parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje que le brinda sentido a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta primeramente cuando nosotros hablamos de un estilo o una metodología? Ese estilo o esa metodología va a depender de un factor fundamental. ¿Y cuál es ese factor fundamental? De cómo nosotros entendemos lo que es el aprendizaje, ¿sí? Cómo nosotros hemos vivido el aprendizaje. Dependiendo de cómo yo tenga un entendimiento de lo que es el aprendizaje, de cómo viví el aprendizaje, asimismo voy a enfocarme en esa metodología, en ese estilo de enseñanza, ¿sí? Si yo tengo un entendimiento de que el aprendizaje me enfoco en el que el estudiante adquiera una serie de respuestas o habilidades, lo más probable es que mi metodología se centre en lo que son los ejercicios y la práctica, ¿sí? Si el sentido que yo le tengo o el entendimiento que yo tengo del aprendizaje consiste únicamente en que el aprendizaje es adquirir conocimientos, entonces mi metodología únicamente, lo más probable es que se enfoque en una metodología de carácter pasivo, que ya la vamos a ver ahorita, ¿sí? Que en donde únicamente yo voy a hacer el rol de expositor como docente, en donde únicamente voy a hacer una transmisión, o podríamos mencionarlo como un estilo de forma tradicional, ¿sí? Cuando yo tengo por entendido que el aprendizaje consiste en la construcción del conocimiento por parte del estudiante, si yo viví esa construcción o ese entendimiento del aprendizaje en esa construcción del conocimiento por parte mía, ¿sí? ¿Qué es lo más probable? Que vaya a haber una interacción o que yo promueve lo que es la participación activa del estudiante. Entonces, dependiendo de cómo nosotros entendamos el aprendizaje, asimismo va a depender nuestro estilo o metodología de enseñanza. Sí, yo en mi niñez recuerdo que cuando era niño únicamente nos hacían lo que era el estilo expositivo, ¿sí? En donde el docente se paraba al frente en muchas ocasiones a darnos un dictado y yo lo único que hacía era transcribir. Lo más probable es que yo vaya a utilizar ese mismo estilo cuando ejerza la profesión. Entonces es el primer factor que depende este estilo de enseñanza. Cuando nosotros hablamos de la metodología de enseñanza, como les mencionaba, pues ya es algo que está establecido. Nosotros nos enfocamos en tres tipos de metodología, que serían las de carácter global. Estas tienen una serie de subdivisiones, pero estas son las de carácter específico. Primeramente hablamos de lo que es la metodología pasiva, seguido vamos a hablar de lo que es la metodología interactiva y por último la metodología activa. Cuando nosotros tenemos o entendemos como metodología pasiva, nosotros hacemos énfasis, como les venía mencionando, en el estudiante, ya que va enfocada hacia el estudiante, ¿sí? Ahí el estudiante juega un rol de carácter pasivo, en donde prácticamente el estudiante se va a enfocar en únicamente recibir lo que el docente le transmite. Ahí el docente, como se venía mencionando, tiene un papel de expositor. El docente es quien dirige toda la sesión, él expone toda la sesión, ¿sí? Y lo único que va a hacer es brindarle de forma expositiva
el conocimiento o el contenido a tratar al estudiante. ¿Mm? En este caso, el docente es quien tiene un papel de dominio total frente al estudiante. El estudiante solo se enfoca en recibir, ¿sí? Únicamente se limita a recibir los contenidos que transmite el docente. ¿Qué ventaja puede tener esta metodología o este método? Primeramente, que el docente, ahí ya como el docente es el líder, el que tiene todo el control, ¿sí? Puede focalizar lo que es el aprendizaje que él considere sea lo más relevante, ¿sí? Lo que él considere sea lo más importante. No va a haber un criterio por parte del estudiante, no va a haber un, llamémoslo así, un aporte significativo por parte del estudiante, ya que el docente es quien maneja todo, ¿sí? También puede tener ventaja de que puede requerir lo que es menos tiempo para que el estudiante aprenda. ¿Mm? Enfocado, bueno, dependiendo del tipo de estudiante que se encuentra y de lo que es, en este caso, el nivel de atención que tenga el estudiante. ¿Sí? Eso, pues enfocándonos a que haya una planificación previa y que esté debidamente organizado. ¿Sí? Ahí el ejemplo que les brindo de carácter sencilla sería la clase, como se conoce, de clase magistral, en donde se exponen todos los contenidos de forma normal, pues por así mencionarlo, enfocado en una serie de resultados y productos, sin darle la posibilidad de cuestionamiento a lo que es por parte del estudiante. Únicamente yo transmito esos contenidos y ¿qué va a hacer el estudiante? Asimilar esos contenidos y posterior a ello reproducirlos. Tener en cuenta que esta metodología, si nosotros nos enfocamos en el ámbito deportivo de y de la educación física, no se ve prácticamente estipulada, ya que nuestras clases se dan al aire libre y siempre, o la mayoría de las veces, van a tener una participación activa por parte del estudiante. Este tipo de metodología se podría ver más específicamente en lo que son las clases o en otras asignaturas, ¿sí? Las clases que se dan dentro del salón de clase. Tenemos lo que es el método, la metodología interactiva. Como su nombre lo indica, es cuando hay una interactuación entre el docente y el estudiante. Ahí ya empieza a haber una participación activa del estudiante. Igualmente aquí, el docente es quien tiene todo el dominio sobre la clase y la sesión de clase, ¿sí? Por lo general ahí, bueno, tener en cuenta que este método interactivo se desglosa o se conoce también como el método socrático o comunicativo. ¿Por qué razón? Porque Sócrates en la antigua Grecia, cuando él le enseñaba a sus estudiantes, él tenía una filosofía en la que mencionaba que el conocimiento estaba dentro de cada uno. Y él no se enfocaba únicamente a transmitir el conocimiento, sino que los estudiantes interactuaran con él, mencionaran lo que él pensaba, lo que ellos pensaban. Entonces, por eso también se conoce como la metodología socrática, ¿sí? En donde empieza a interactuar con el estudiante. ¿Mm? Entonces, como lo estamos mencionando, esta se enfoca en que haya un debate y un diálogo entre el docente y el estudiante sobre un tema de carácter determinado, para que con base en ello ellos se pueda profundizar en ese tema, ¿sí? En el mismo tema. Entonces, cuando nosotros utilizamos este método interactivo, nosotros lo podemos empezar a implementar realizando una serie de preguntas al estudiante, ¿sí? En donde el profesor pues hace la pregunta y espera que el estudiante, bajo los conocimientos que él tiene de carácter previo o de forma intuitiva y demás, responda a esa pregunta para empezar a generar ese diálogo entre estudiante y docente, ¿sí? Por lo general, este tipo de metodología se da de una forma abierta, estimulando netamente la participación del estudiante, que eso ya lo empezamos a ver en las clases de educación física. ¿Mm? Ahí nosotros empezamos a estimular lo que es la participación del estudiante, solo con lo que es la realización de ejercicios, ¿sí? Y en ocasiones los estudiantes dan su criterio sobre determinado ejercicio.
profe, yo no puedo realizar ese ejercicio porque me duelen las manos, o profe, me encanta este ejercicio. Ahí ya empieza a haber una interacción entre estudiante y lo que es el docente. ¿M? Para que nosotros tengamos en cuenta este método interactivo, tenemos que generar un clima específico que se enfoque en la distensión entre lo que es el docente y el estudiante. No tiene que haber una rigidez entre el docente y el estudiante, sino que el docente le dé esa confianza al estudiante para que el estudiante siempre se sienta en confianza y pueda interactuar con el docente. ¿Sí? Importante mantener lo que es el respeto entre docente y estudiante en el momento de dialogar y que la información o que haya una planificación previa por parte del docente, ya que si no se logra dar este método interactivo, pues tocaría volver a lo que es el método pasivo. Pero si hay una información o una organización de la información previamente, pues ahí ya también se va a ver el dominio del docente frente a la temática. ¿Sí? Aquí nosotros seguimos viendo en este método el dominio neto que tiene el docente. Por último, tenemos, como se mencionaba, lo que es el método activo, ¿sí? En el cual ya se da un papel netamente activo del estudiante. El estudiante tiene un papel activo, que es el método que más se enfoca en el área deportiva. Cuando nosotros hablamos del método activo, hacemos una subdivisión. Primero, nosotros nos enfocamos, bueno, aquí hablamos del método activo de descubrimiento, ¿sí? Como lo venía mencionando, pues se enfoca en el estudiante y la fuente de aprendizaje va a ser la experiencia propia del sujeto. Si nosotros mencionamos este método activo y lo correlacionamos con las teorías de aprendizaje, ahí nos estaríamos enfocando en lo que es el constructivismo, en donde el sujeto por medio de su experiencia va a realizar ese aprendizaje de carácter específico, ¿sí? Ahí ya el estudiante obtiene la información de manera activa y constructiva, que era lo que les estaba mencionando anteriormente. Como les digo, este método activo se divide en dos. El primero que sería el método activo reproductivo y el segundo que sería el método activo productivo. Entonces vamos a ver qué es el método activo reproductivo. Cuando nosotros hablamos del método activo y reproductivo, el método activo reproductivo, es cuando, bueno, como les menciono aquí ya el docente empieza a tener un papel mucho más pasivo y el estudiante empieza a tener un papel de carácter mucho más activo frente a lo que es el aprendizaje, ¿sí? Pero aunque se tenga ese papel de carácter mucho más activo, se va a enfocar en que el estudiante va a reproducir ese conocimiento que el docente le da al estudiante, ¿sí? Él va a reproducir ese conocimiento, siendo netamente su guía, pero el estudiante se va a encargar en reproducir, ¿sí? Se enfoca en lo que es presentar modelos concretos o criterios para que el alumno aplique y practique sobre el tema en cuestión. Entonces podríamos ejemplificarlo con la clase de educación física o con un deporte en específico. Ejemplo, lo que es el atletismo. ¿Listo? Vamos a ver lo que es el salto alto. ¿Sí? Yo se le explico cómo es la técnica del salto alto y le doy libertad para que usted construya su conocimiento, pero usted va a replicar lo que yo le acabo de mencionar referente a la técnica. ¿Sí? Ya después de eso, pues le brindo una libertad de carácter específica. ¿Mm? Entonces, cuando en este método, pues tenemos que tener en cuenta que las clases se suelen dar de forma sistémica, ¿sí? Y la práctica se da de una forma de carácter cerrada. Entonces, ahí ya tenemos lo que es este método activo y reproductivo. Continuamos con lo que es el método de descubrimiento activo productivo. Ahí ya, el papel del docente es mucho más pasivo que el que vimos anteriormente, ¿sí? Aquí el estudiante ya tiene un papel muchísimo más activo que el docente. ¿Mm?
Aquí ya el conocimiento o el aprendizaje va netamente por parte del estudiante. El docente, aunque sigue siendo un guía, ya el estudiante no se va a enfocar en reproducir el conocimiento que el docente le brindó, sino se va a enfocar en producir ese conocimiento. El docente únicamente le va a brindar una serie de pautas para que el estudiante produzca ese conocimiento. ¿Cuál es el objetivo? Que el estudiante potencie su pensamiento de carácter productivo, ¿sí? Que él pueda enfocarse y que pueda conocer lo que son prácticas o técnicas de investigación y traspasarlas a lo que es la realidad. Un ejemplo que podríamos brindar en este caso podría ser un trabajo de grado, en donde ya se le da totalmente libertad al estudiante para que él mismo construya su conocimiento, que él mire qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Aquí se empiezan a utilizar o se empieza a enfocar en lo que son las expresiones de carácter creativa, los trabajos de elaboración e investigación, los estudios de caso de carácter concreto. Si nosotros ponemos el mismo ejemplo que brindábamos anteriormente del atletismo, lo podríamos hacer enfocándonos, como se mencionaba, en el salto alto, en donde principalmente había una técnica para hacer el salto, la cual se conocía como la técnica de tijera, en donde los saltadores saltaban con las piernas, ¿sí? Y pasaban las piernas sobre, haciendo como una tijera, sobre lo que es la valla, haciendo como una tijera, ¿sí? ¿Qué sucedió? En el momento en el que se utilizó este método activo productivo, ¿sí? Hubo un atleta que decidió cambiar esa técnica, que es la que se conoce actualmente, en donde los atletas saltan, pero ya se enfocan primeramente en lo que es el brazo hábil para poder pasar el obstáculo en este caso. Allá vemos un descubrimiento, un método de descubrimiento activo productivo. Se le dio totalmente libertad al estudiante para que él, por medio de esa libertad, pudiera producir una nueva técnica en el salto alto, ¿sí? Entonces, por medio de ello, pues es importante que se le genere al estudiante o que se le garantice al estudiante la posibilidad de que ellos puedan buscar una información de carácter importante, ¿sí? En donde el docente ahí sigue teniendo el papel de guía. ¿M? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, esa prácticamente serían los tres tipos de metodología que se tienen actualmente a nivel mundial en el contexto pedagógico. Aquí menciono ya las que se están utilizando en la actualidad. Estos son los métodos que se están utilizando en la actualidad. Todos están enfocados hacia esas dos últimas metodologías que vimos, la metodología interactiva y la metodología activa. Cuando nosotros hablamos de esas, hablamos de lo que es el aprendizaje basado en proyectos, que sería similar a lo que nosotros, o netamente lo que les estaba mencionando referente al proyecto de investigación que tienen que realizar cuando se van a graduar de la universidad y similar, ¿sí? En donde se le da netamente una libertad al estudiante para que él pueda realizar ese proyecto. ¿Mm? Tenemos también lo que se conoce como el Flip Classroom, que sería el aula invertida, en donde el docente ocupa ese papel pasivo y los estudiantes son los encargados de realizar la sesión de clase. ¿Sí? Un ejemplo de ellos podría ser sencillo cuando se programan diferentes exposiciones. ¿Sí? Usted va a exponer sobre determinado tema y aparte de ello tiene que hacer una actividad para evidenciar que usted haya tenido un conocimiento neto del tema y lo haya transmitido de forma adecuada a lo que son sus compañeros. Y enfocado a esa metodología interactiva en donde se enfocan los estudiantes, pero prácticamente ¿qué se hace? Se les da un rol a cada uno de los estudiantes para que con ese rol ellos mismos construyan ese aprendizaje.
Un ejemplo puede ser cuando se hacen una serie de grupos, o bueno, volvamos al ejemplo de la exposición. ¿Listo? Ustedes van a hacer una exposición, pero cada uno va a enfocarse en un tema en específico. Entonces, yo voy a exponer sobre lo que es el atletismo. Vuelvo al ejemplo del atletismo. ¿Sí? Y voy a exponer sobre lo que es el salto alto. ¿Cómo fue la historia del salto alto? Entonces, ¿cuál va a ser el aprendizaje cooperativo? Mi compañero va a exponer sobre la técnica del salto alto. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Tenemos este método que se conoce como la gamificación, que es el método más utilizado bajo mi experiencia en lo que es las clases de educación física o en el ámbito deportivo. Si nosotros vemos gamificación, game, haría referencia a lo que es el juego. ¿Y en qué se basa este método? Que por medio del juego los estudiantes desarrollen su aprendizaje. ¿Sí? Un ejemplo que se les puede brindar nada más puede ser el hecho de que los estudiantes jueguen congelados. ¿Sí? Yo voy a trabajar lo que es la velocidad, quiero desarrollar la velocidad en los estudiantes, los pongo a jugar congelados para que ellos de forma inconsciente desarrollen lo que es la velocidad. ¿Sí? Gamificación. Si nosotros lo ponemos en contexto de pronto en otra asignatura, para que tengan de pronto un conocimiento más amplio sobre ello, podría ser en este caso matemáticas, realizar un concurso, ¿sí? Y el primero que gane, pues va a tener una recompensa como tal. Entonces, por medio de un juego, un concurso jugado, ¿sí? Que puede ser por medio de estaciones, ¿sí? Ahí estoy jugando y se va a desarrollar lo que es el aprendizaje. Y tener en cuenta que, como se mencionaba, pues aquí el papel del estudiante es de forma netamente activa. Ellos son los que juegan para desarrollar ese aprendizaje como tal, ¿sí? Tenemos lo que es el aprendizaje basado en el pensamiento, que se enfocan prácticamente en la resolución de problemas. Por medio de mi pensamiento, ¿cómo voy a solucionar una serie de problemas que el docente me va a dar? ¿Sí? ¿Cómo voy a darle solución a los problemas? Ahí nuevamente vemos esa participación activa del estudiante. Entonces, estas serían las metodologías y los estilos de enseñanza más representativos en el día de hoy. Entonces, como conclusión, podemos mencionar que el papel del estudiante es de carácter fundamental, ya que hacia el estudiante van enfocadas todas estas metodologías y estilos de enseñanza, ¿sí? Si no estuviera el estudiante, no habría este tipo de metodologías ni métodos de enseñanza. También tener en cuenta que lo que es esas metodologías y estilos de enseñanza se enfocan muy específicamente a las características particulares de cada docente. Cada docente mirará, según su experiencia, qué metodología de enseñanza o qué estilo de enseñanza aplicará a un grado determinado o un grupo determinado, ¿sí? Evidenciando cuál le da más resultado. Entonces, por eso les mencionaba que uno de las competencias es que ustedes logren identificar cuál es la metodología de enseñanza que ustedes utilizan en el momento, ¿sí? Y cómo podrían de pronto modificar esa metodología para que dé un mejor resultado. Entonces, son los aspectos generales, ¿no? Muchas gracias por su participación, que estén muy bien.